que está abajo es don Antonio Huitzimengarilla, evangelizado, y lógicamente el de arriba es don Fray Antonio de la Veracruz, que son los primeros maestros que llegaron aquí a Michoacán y que lógicamente se empezó una educación occidental, una forma de educar diferente. Es decir, aquel que no hablaba español se consideraba ignorante. Aquel que no creía como ellos estaba fuera de la civilización. La civilización era otra cosa para ellos, al grado, lo vamos a ver más adelante, que todo vino de allá, la forma educativa, que hasta el día de hoy vemos. Se da el premio Miguel de Cervantes al que hable mejor y al que escriba mejor. Nadie dio un premio náhuatl o purépecha, es un premio Miguel de Cervantes. Como también, de alguna manera, acuérdense que te premian en oratoria, en poesía, pero poesía de lo que ellos hacen, poesía de lo que ellos dicen. Como también, lógicamente, se empieza a utilizar métodos occidentales, como es en el caso de la ley. Los abogados estudian lo que es el derecho romano, y entonces nos los traen de allá, nos los implementan aquí, y aquí empiezas a decir, bueno, ¿y esto de qué se trata? ¿No? Por eso choca todos esos tipos de conceptos, por esa educación occidental que nos trajeron. Se empiezan a crear ciudades y pueblos diferentes. Agarraban de allá los que estaban en este cerro y los bajaban, y del otro también, y del otro los empezaban a juntar y decían, aquí va a ser Zacapu, les guste o no les guste, allá va a ser Comanja, así. No, pero que nosotros somos de la tribu allá en Aguaclato, y el otro son de los chichimecas, y los otros son puré. Me vale, ustedes se juntan, y los empezaron a juntar. Por eso cuando nos juntaron en los pueblos, nosotros empezamos a vernos de diferente manera. Empezamos a vernos, ¿y estos qué onda, no? Los de la primera sección y los del barrio San Juan y empezamos a tener discrepancias, porque de alguna manera no estábamos así. Pero lógicamente se crean las ciudades con fin de castellanizar más pronto, pero también con la finalidad de entender los censos y lógicamente llegar a tener un control más fácil, porque no se podía controlar gentes que vivían hasta Comachuén, el otro Comachuén, no Comanja, sino el otro que está allá en la meseta, o gente que estaba en Tarecuato. Pues lógicamente había que juntarlos, y entonces se crearon nuevas ciudades, porque el objetivo era muy claro. No tenían por qué tener el mismo concepto que tenían, la misma deidad, era cambiárselos y lógicamente también cambiar de lugar. Por eso cuando alguien dice, llega a un pueblo o alguien y dice, oye, aquí no hay ningún vestigio arqueológico, no, es que ahí no había. Por eso los encontramos en las montañas, en los cerros, donde la gente anda sembrando, donde dice luego el Malpais, pues porque allá eran los pueblos. Estos fueron construcciones diferentes, por eso aquí no hay nada. Solamente en los lugares grandes como aquí, que efectivamente era en el centro, en donde había que imponer la fuerza del fuerte sobre el otro débil, y era aplastando. Ahí está un claro ejemplo. ¿Sí? En todos lados, casi en todos lados, sin temor a equivocarme, donde está una iglesia, donde está una basílica, donde está un templo, abajo están las yácatas. Esa era la forma de imposición. Es más, destruían las yácatas, o la mayoría de piedras de las yácatas son las piedras de las iglesias. Chequenle, mira. Con los que destruían las yácatas, con eso empezaban a construir las iglesias. Pero las iglesias, dado a que tan bonitas están, tampoco los hicieron los españoles. Eso los hicieron los purépecha también, porque eran ingenieros, eran arquitectos. Ellos los construyeron, obligados pues, lógicamente. Diseñaban ellos, eran los de los planos, los del conocimiento, y indicaban cómo deberían de hacerle, ¿no? Pero lógicamente, si ustedes van, por ejemplo, es muy claro esta percepción cuando van, por ejemplo, a Pátzcuaro, y todo empieza a subir hacia donde está la basílica, porque lógicamente ese era el Petátzcuaro,
la gran plataforma de una yacata enorme, ¿no? Por eso todo está hacia arriba. Esa es la más clara descripción. Y lógicamente se impuso una nueva forma de poner el centro de culto. Cuando las comunidades empiezan a tener conflictos, pero entre los mismos encomenderos, entre las mismas gentes que se peleaban el poder, los mismos españoles otorgan los títulos virreinales a los pueblos. ¿Sí? Ese es el título virreinal de mi pueblo, de San Jerónimo. Y nos empiezan a otorgar porque el otro peleaba. Por ejemplo, don Juan Infante, que le habían dado toda esta zona para él, empezó a tener conflictos con Vasco de Quiroga, porque Vasco de Quiroga no le quería dar los monasterios que ellos habían creado, sobre todo Santa Fe de la Laguna, porque allá había creado un pueblo hospital. Cuando Juan Infante lo quería recoger, pues Vasco de Quiroga se opuso. Y Vasco de Quiroga se opuso a que muchos lugares de la laguna también fueran para Juan Infante, aunque lógicamente hay gente traía documentos falsos, pero traía, porque era parte de su ganancia dentro de la aportación a la conquista. Y bueno, pues con esos documentos basados en títulos antiguos, de ahí se reclamó con ese documento la posesión de cada territorio que tenían las comunidades. Se inicia el pago de tributos. Quienes deberían de mantener al encomendero eran los trabajadores. Quienes deberían de mantener el culto, la iglesia, eran los trabajadores, eran los indígenas. Tenían que pagar tributo por ser beneficiados y por ser gente que les enseñaban a hablar. Así decían. A castellanizarlos, a que tuvieran una fe, a que tuvieran un techo en donde vivir, a que fueran seres humanos, a que fueran civilizados, decían. Porque estábamos tan mal, que nosotros, quién sabe de dónde habíamos salido, con tanta ignorancia que teníamos cargado, decían ellos. Ustedes ya vieron en la plática de los Purépecha que no fue así, que teníamos muchas cuestiones diferentes. Y lógicamente se empiezan a pagar tributos a los encomenderos y abusos sobre todo. Es decir, esa jerarquía que llegó a través de la conquista fue mantenida durante todos esos siglos, esos años, por los indígenas, por los purépecha, que de alguna manera estaban sometidos a esas encomiendas. Y bueno, pues nace un nuevo poder. Todos creemos, o creíamos en su momento, de que los mexicas era el poder de todo lo que era Mesoamérica. Eso nos lo hicieron ver ellos, porque ellos venían de un poder central que era la monarquía. Y todo lo que ellos decían que era monarquía, también dijeron que aquí era igual. No, ganándole a los aztecas le ganamos a todo mundo. Y además, los mexicas, son la gente que es poderosa aquí. Nadie es como ellos y nadie tiene el poder ni la sabiduría que ellos. Este es el poder central, cuando eso era mentira. Se concentra ese poder político en la capital, pero lógicamente nunca se pudo detener las rebeliones, porque eso no era verdad lo que ellos estaban implementando. Nacen los virreyes, nacen los duques, nacen los regidores, nacen los topiles, nacen los oficiales, y empieza a crearse una cúpula nueva de poder aquí en lo que era el Anáhuac. Pero los indígenas no ocupaban ese poder. Acuérdense que veníamos
de estar de trabajadores y de peones en lo que eran precisamente las encomiendas. El poder político se estaba desgastando o se estaba tomando entre los que ahora venían de allá, de España. Oye, tenemos un nuevo territorio, vamos para allá. Y los que estaban aquí con el poder, Hernán Cortés, Carlos V, toda esa gente que ya estaba aquí y que lógicamente estaba generando una pugna entre todos los que ahora estaban mandando de allá. Ellos son los que se estaban peleando el poder, porque luego empezaron a nacer efectivamente gente aquí que ya estaba pensando diferente y estaba queriendo ocupar ese poder. Empieza una pugna muy fuerte y también empieza una nueva sociedad. Empiezan esos peninsulares que venían de allá y que decían, en nosotros nos manda doña Isabel. ¿Saben cómo le decían a doña Isabel? La loca. Como para que se den una idea. Mandan allá, a ella mandaba a todos los que habían puesto recursos de allá, llegan aquí como virreyes, lógicamente no podían ser el rey, eran los virreyes, y también la gente que aquí había peleado, como Juan Infante, que había puesto dinero, como Hernán Cortés, y como gente que peleó o que hizo la conquista, ellos empezaron a poner diferentes sociedades y empezaron lógicamente también a los negros a ponerlos en un lugar, y lógicamente los indígenas también ocuparon otro lugar. De ahí nace el concepto mestizo, de ahí nace el concepto mulato, de ahí nace el concepto de indio, indígena, en el sentido lógicamente de ubicación. Esa mezcla de dos razas, o esa mezcla empezó a llamarse mestizo, y esa mezcla de indígena con negro, o al revés, peninsular con negro, sale el concepto de mulato, y mula significa híbrido, y híbrido precisamente es un animal. Todo eso se va acrecentando con gente precisamente que ya había nacido aquí, y lógicamente surgen movimientos como el de la independencia. Que también los indígenas son grandes aportadores al movimiento de independencia. Ese Miguel de Hidalgo que nos han pintado durante mucho tiempo, que no tiene nada que ver con el real, que para ponerse a pelear una lucha de independencia no se puso la túnica negra, que tenía que ver con otros argumentos que a mucha gente le duele escuchar, pero básicamente Hidalgo era un tipo con armas, aunque era sacerdote, y que lógicamente tenía otra capacidad. Lo queremos encajonar, o nos los han encajonado precisamente como un sacerdote con una túnica negra, viejito, y lógicamente inicia el trabajo en Dolores. Hidalgo hablaba 7 idiomas, entre ellos el purépecha. Fíjense nada más, los indígenas que empezaron el movimiento independentista en Centroamérica, llámenos básicamente Haití. En Haití es donde empiezan los movimientos de independencia, y lo hacen negros. Los negros empiezan a hacer movimientos de conspiración para levantarse en contra del yugo español, y empiezan a venir con barcos, con canoas a México, y empiezan a inculcar ideas de libertad, y lo van a través de un sacerdote, Fray Juan de San Miguel, que era alumno de Miguel Hidalgo. Y ahí nace la corriente de ideas. Miguel Hidalgo llega a Morelia y empezaba a hablar en purépecha, y todos los indígenas estaban entendiendo qué es lo que quería.
Hablaba náhuatl, hablaba zapoteco, mixteco, francés, español y lógicamente latín. No se da el grito ahí. Imagínense que íbamos a tocar la campana y que se junten todo Michoacán para el movimiento armado. Es imposible, no era así. Esto se había hecho trabajos, mucho trabajo, sobre todo con los purépecha. Y se genera la participación en este movimiento. Los purépecha, antes, acuérdense que Michoacán, por esa esencia purépecha, fue uno de los principales actores en todo el movimiento del país. En todos los movimientos. También participaron aquí, en Puebla. Era gente que estaba muy consciente de lo que estaba pasando o que lo que se les estaba pasando en todo el país. La revolución. Indígenas purépecha, que eran los de la batalla, que eran los que se aventaban, los que de alguna manera tenían estrategia militar porque lo habían aprendido. Era gente que no necesitaba que lo armaras, era gente que andaba descalzo, cabrón, y no necesitaba ni botas militares ni nada. Con la onda y con lo que traían, con eso se aventaban las luchas. Era una gran participación del pueblo purépecha en la lucha cristera. Todos estos pueblos de aquí, de esta región, han sido vanguardias de las luchas, de todos los movimientos. En esas luchas cristeras que efectivamente tenían una pugna política con el poder, se venía revirtiendo lo que era la independencia, el culto a fuerzas, y lógicamente surgen ideas que no era así, tenía que ver con otra concepción. Los indígenas éramos en ese tiempo sometidos y lógicamente teníamos que estar luchando a todo lo que viniera, porque a final de cuentas, ¿qué estábamos perdiendo? Todo. ¿Qué estábamos ganando? Nada. Y después, cuando vieron ese concepto de rebelión indígena, desde nuestra esencia, porque hay muchos que todavía afirman que los purépechas nunca se aventaron contra los españoles, así como los aztecas. Todavía dicen muchos. Y eso no es cierto. La naturaleza del purépecha, hasta el mismo nombre lo tenía, purécuticha. Hombres de guerra, hombres de batalla. Y lógicamente lanzan la ley Lerdo en la época de Juárez, y lógicamente ellos lo que querían era que efectivamente, ya que tenían en posesión el territorio indígena, ahora había que recogerlo porque era la forma en que se iba a aprovechar, según ellos. Lo que estaban haciendo era desarticular esos movimientos indígenas que estaban concientizando que era la forma de defenderse y que no podían dejar ni su territorio, porque había una concepción diferente, que ahorita lo vamos a ver. La ley Lerdo se conoce como la ley de amortización, en donde todo predio que veían, vamos a recogerlo, no lo utilizan para nada. Y todo empezaron a recoger y los pueblos se fueron haciendo chiquitos. Y empezaron a crear fronteras. ¿Sí? Era un ataque otra vez al pueblo indígena, al pueblo purépecha. Y luego llega entonces la creación para la defensa otra vez de esos acontecimientos. Llega la creación de los ejidos y comunidades, o de tierra de uso común. Y lo que fueron los ejidos era otra vez proteger por medio de gente que estaba consciente que era la forma de proteger suelos indígenas, era precisamente la creación de los ejidos y del suelo de uso común. Por eso se crearon y por eso se siguen permaneciendo ahí como defensa
otra vez de los ataques gubernamentales en todos los ámbitos que quieran hacia la tierra de ocupación de pueblos indígenas.